Bueno, el sistema endocrino, el nombre lo está diciendo, es el sistema de glándulas de secreción interna. Endo, el prefijo endo significa adentro. Adentro y crinos significa glándulas. Ya sabiendo la composición de la palabra, sabemos que es el sistema endocrino. Es un sistema de glándulas que fabrican sustancias que van a ser incorporadas a la sangre, al interior del organismo. Por eso, endocrino. Sistema endocrino es aquel sistema formado por glándulas que van a fabricar sustancias llamadas hormonas y que tienen muchísimo que ver en todas las funciones del organismo, fundamentalmente en el crecimiento y desarrollo. Ni más ni menos lo que nosotros necesitamos saber en nuestro curso de estimulación temprana. Como hay un sistema endocrino, también existe el sistema exócrino. Exo, fuera, crino, glándula. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? El sistema endocrino produce hormonas que van hacia el interior del organismo. Y el sistema exócrino produce sustancias, fluidos, que van a ser eliminados hacia el exterior, por eso exócrino. Esa es la gran diferencia entre un sistema y otro. También el sistema exócrino interviene en muchas regulaciones para que nuestro organismo funcione normalmente. Entre las glándulas del sistema exócrino no nos podemos olvidar, las vamos a nombrar, las vamos a saber, y quizás después no las tengamos necesidad de ver nunca más. ¿Cuáles son las glándulas de secreción externa, exócrina? Las glándulas salivares, que se encuentran en el interior de la boca, donde tenemos las glándulas que producen saliva necesaria para, para el sistema digestivo. Las glándulas sudoríparas, encargadas de equilibrar el líquido mediante la eliminación del sudor. Las glándulas lagrimales, encargadas de mantener la humedad de la conjuntiva de los ojos. Las glándulas sebáceas, que son encargadas de producir el sebo o la grasa que recubre a la piel como mecanismo de defensa. ¿Hay más glándulas de secreción externa? Sí, hay muchas más. Nosotros vamos a mencionar estas y nos vamos a quedar tranquilos. Vamos a ver directamente las glándulas de secreción interna. En la imagen vemos dónde se localizan algunas de estas glándulas que producen una secreción externa. Aquí tenemos un corte de la piel, donde vemos la inserción del pelo a través de lo que se llama folículo piloso, y esta imagen es muy positiva porque ahí vemos el orificio de la piel por donde sale el sudor, es decir, el orificio de salida de las glándulas sudoríparas, las glándulas sebáceas, que son las encargadas de producir el sebo, que se van a ir a vertir este sebo a el folículo piloso, pues por donde sale esa grasa que va a proteger a la piel. Por supuesto que en cantidades normales, porque cuando hay una producción muy abundante ya estamos tratando o viendo que se trata de alguna enfermedad, alguna, alguna complicación. Bien, dentro de la secreción externa tenemos que nombrar y nombramos a las glándulas lagrimales, que son muy importantes en lo que es la humectación permanente del globo ocular.
Nuestros ojos están protegidos no solo por los elementos que hacen al, a la estructura externa, sino también a la producción permanente de lágrimas que está lavando en forma constante la conjuntiva, es decir, la parte externa del ojo. Si por algún motivo se secara, bueno, tenemos serios problemas. Por eso esto es el funcionamiento normal. Y en la imagen vemos los puntos lagrimales, que es por donde se van a absorber las lágrimas que se producen en forma constante, de ahí van a pasar a la nariz, y de la nariz va a pasar al aparato digestivo y se van a absorber. O sea que en ese circuito permanente hace que el ojo se encuentre en permanente humectación. Aquí vemos en la primera imagen de la izquierda cómo las lágrimas recorren la cara anterior del ojo y se drenan en el punto lagrimal. Aquí vemos una pacientita que ha tenido un taponamiento, una obstrucción de ese punto lagrimal. Ustedes ven que la lágrima no puede pasar y fíjense el trastorno que le ocasiona a la paciente. Bien, nosotros vamos a hablar del sistema endocrino y del sistema exócrino. Por lo tanto, el vistazo así que pegamos del exócrino es un poco pasajero. Pero vamos a lo nuestro. El sistema endocrino, habíamos dicho para Fátima, que entró un poquitito retrasada, el sistema endocrino es el sistema de glándulas que producen sustancias llamadas hormonas y las van a verter en la sangre. Este sistema endocrino tiene una función fundamental en el crecimiento y desarrollo de todas las personas humanas. Pero fíjense, ustedes estimuladoras, la importancia que tiene el conocimiento de estas hormonas, porque precisamente el crecimiento y desarrollo depende casi exclusivamente de la función del sistema endocrino. Por supuesto que tiene mucho que ver otros sistemas y organismos y otros aparatos en el organismo, pero hoy vamos a estar centrados en conocer qué es el sistema endocrino. Este sistema endocrino está controlado y estimulado por las hormonas que va a fabricar la hipófisis. La hipófisis es una glándula que se encuentra en la base del cráneo. Por muchos años se consideró y se creía que esta glándula hipófisis era la que organizaba todo. Es la que controlaba el funcionamiento de todas las demás glándulas. Y algo de razón tenían, pero no del todo. ¿Por qué? Porque a la hipófisis hay alguien quien la manda. Quien manda la hipófisis, que está por encima de la hipófisis, es el hipotálamo. El hipotálamo es el encargado de producir sustancias que van a regular a la hipófisis para que la hipófisis regule al resto de las glándulas de secreción interna. Y el conocimiento de esto es tan importante que mucho tiene que ver nuestras emociones, nuestro estado emocional, el estado emocional de la persona, para la producción de hormonas. Recuerdan que en la clase pasada nosotros vimos sistema nervioso, el sistema límbico era el sistema donde se formaba la personalidad de cada uno. Y la personalidad de cada uno no son ni más ni menos que el acúmulo de emociones, aprendizajes, afectos, sentimientos, etc. Y el órgano central de este sistema límbico es el hipotálamo. Por lo tanto, el hipotálamo es el que va a controlar la producción de las hormonas a partir de la glándula jefe, que es la hipófisis. Estos son conocimientos básicos que vamos a tener, porque obviamente la endocrinología es una especialidad médica, no vamos a pretender saber toda la endocrinología porque es imposible. Pero sí hay algo que no podemos dudar.
Y si nosotros miramos la imagen, vamos a ver que arriba, por encima de todo, hay dibujadas unas neuronas. Ustedes ya saben lo que son las neuronas. Ese núcleo gris se llama hipotálamo. Y ese hipotálamo es el que va a regular mediante nuestras emociones la producción de las hormonas. Quiere decir que nuestro estado emocional tiene mucho que ver con la fabricación de hormonas. Si yo estoy contento, alegre, estoy estimulado, soy una persona con buena onda, no me enojo nunca, quiere decir que tengo un estado emocional óptimo. Por lo tanto, mi producción hormonal va a ser de la mejor. En cambio, si yo tengo dentro de este hipotálamo emociones alteradas, tristes, angustiadas, nostálgicas, mala onda, obviamente todo eso va a contribuir a que la producción de las hormonas no sea la adecuada. Por eso tiene mucho que ver el estado de ánimo, la condición anímica de la persona para la fabricación de las hormonas. Dejando de lado, obviamente, las enfermedades que atacan a la producción de las hormonas. Repitiendo entonces, el hipotálamo, que está localizado en la base del cerebro, es el que secreta unos factores de liberación que van a estimular o suprimir, o sea, las dos funciones, o estimular o suprimir la liberación de las hormonas por parte de la hipófisis. Dijimos que la hipófisis, sí, a partir de ahí, ahora empieza a dominar el resto de las glándulas de secreción interna. Pero nunca olvidemos que la que le ordena cómo tiene que funcionar a la hipófisis es el hipotálamo. Perfecto. Y es tan importante el hipotálamo, es fundamental, por todo lo que hablamos del sistema límbico en la clase anterior, y además por esta función que le estoy diciendo de activar, estimular o suprimir a la hipófisis. Además, en el balance de agua del organismo. Además, en nuestro sueño. Además, en la temperatura corporal. Y además, en el apetito. Quiere decir que todo está centralizado en el hipotálamo. Y a partir de cómo esté el hipotálamo, es decir, cómo esté nuestro estado de ánimo, vamos a funcionar mejor o peor. Así nomás, de sencillo. Bien, además también tiene participación en la regulación de la presión sanguínea. Digamos que el hipotálamo lo es todo, y yo diría que es todo, porque son precisamente Daniel Goleman, que fue el autor de la inteligencia emocional, centraliza todo como el cerebro realmente que funciona, y nosotros, como somos seres emocionales, nuestras respuestas van a estar orientadas todas sobre nuestras emociones. Tenemos funciones superiores, la inteligencia, ¿sí? El pensamiento, el razonamiento, son muy importantes, pero nuestro comportamiento siempre va a ser emocional. Quiere decir que por más inteligente que nosotros podamos ser, nuestras respuestas van a ser emocionales. De hecho, que el pensamiento y el razonamiento nos van a poder equilibrar en muchos aspectos, pero siempre pensemos que nuestras respuestas en todo sentido van a ser emocionales. Ahí tenemos una imagen más clara de lo que es la hipófisis y el lugar donde está ubicada. Fíjense que está justo en un lugar que se llama silla turca, en la base del cráneo. Por eso es tan importante cuando ustedes escuchan por ahí en un accidente que tuvo fractura de base del cráneo. Y la cosa es muy complicada, ¿por qué? Porque puede afectar a la hipófisis.
Y si afecta a la hipófisis, menudo problema tenemos, porque afecta la producción de hormonas de todas las demás glándulas. Por eso, si bien tiene una ubicación donde está muy protegida, deberíamos evitar totalmente la lesión de estas glándulas. Bien, dijimos primero el hipotálamo, es el que manda todo, desde el cerebro, desde el sistema límbico. Ese a su vez va a actuar sobre la hipófisis, que va a regular a todas las glándulas endócrinas, a todas las glándulas de secreción interna. ¿Qué es lo que van a fabricar estas glándulas de secreción interna? Hormonas. Hormonas. ¿Esas hormonas a dónde van a ir a parar? A la sangre, al torrente sanguíneo. Y desde el torrente sanguíneo, a su vez, pasa a todas las células, tejidos, órganos, aparatos. Quiere decir que todo nuestro organismo va a recibir las hormonas que fabrica el sistema endocrino. Por eso, nuestro organismo va a tener un metabolismo, quiere decir, la producción de energía que necesito para vivir, el crecimiento, porque si no tengo crecimiento no tengo desarrollo, y el desarrollo en todos los aspectos, no solo sexual, desarrollo mental, desarrollo biológico, desarrollo sexual, desarrollo neurológico, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que es desarrollo, crecimiento, mejoramiento, todo depende de nuestro sistema endocrino. Cantidades pequeñas o grandes de algunas hormonas pueden afectar al organismo y causar enfermedad, trastornos endócrinos. Tengamos presente que nosotros, como estimuladoras, muchas veces nos vamos a dar cuenta antes que la mamá, que el papá, que alguien de la familia, que el niño está teniendo algún trastorno, algún comportamiento en su crecimiento, en su desarrollo, que probablemente, como es muy difícil o muy poco observable, puede pasar por alto. Y si no dejamos pasarlo por alto, evidentemente tenemos la posibilidad de tratar cualquier tipo de trastorno endocrino mucho más a tiempo, con resultados, por supuesto, muy superiores. Está el ejemplo, ¿sabe qué ejemplo? El contundente de todo, el de Messi. Messi era un niñito que tenía una insuficiencia en la producción de una hormona, que era la hormona del crecimiento. Pero se dieron cuenta que tenía este trastorno cuando el niñito ya era codiciado por los grandes clubes de fútbol. Tenía condiciones enormes como jugador de fútbol, pero era un cuerpo chiquitito. Claro, de esa forma fue pasando por varios clubes donde no lo tomaban porque sí, era un gran jugador, pero muy chiquito. Cuando se dieron cuenta que el diagnóstico era un es decir, hipo significa menos, hipofisiaria, tenía una disminución en la cantidad de una hormona de la hipófisis, que es la hormona del crecimiento. ¿Qué hicieron? Le dieron hormona de crecimiento y el niño desarrolló normalmente. Ojo, hay muchos niños que son de baja talla, son chiquitos, y no a todos se les hace este estudio. ¿Por qué? Y porque se deja pasar, porque consideran que eso es normal, que es un niño normal, nada más que es chiquito. Bueno, entonces sepamos si el niño es chiquito por una cuestión genética, ya sí, porque es de esa forma, o bien si es que tiene algún trastorno endocrino. Y eso tenemos que saberlo, porque por supuesto lo tenemos a mano y lo vemos todos los días. Bien, ¿cuáles son las glándulas de secreción interna que yo quiero que ustedes aprendan?
Porque en el desarrollo de su actividad alguna vez lo van a sentir nombrar y por lo menos tengan que tener idea de cómo se llama la glándula y dónde está ubicada. Perfecto. Nosotros vamos a pretender, yo voy a pretender que ustedes conozcan esta glándula. El hipotálamo, la glándula pituitaria o hipófisis, cualquiera de las dos formas es lo mismo. Acá dice pituitaria, pero hipófisis puede ir tranquilamente. Y lo dejé a propósito porque en algunos libros, en algunos apuntes, en alguna parte van a ver pituitaria y van a decir, ¿y esto qué es? Es la glándula hipófisis. El cuerpo pineal, la glándula tiroides y paratiroides, el corazón, el timo, la glándula adrenal o suprarrenal, como lo quieran llamar, también está bien dicho, el riñón, el páncreas y las glándulas sexuales, que son los testículos en el hombre y el ovario en la mujer. Estas son las glándulas de secreción interna que yo quiero que ustedes se acuerden. Y es fácil porque no son tantas. Y ahora vamos a ver más o menos lo más importante de cada uno. Vamos a seguir de largo. Este es un cuadro que después con tranquilidad, si quiere lo puede mirar. Es un cuadro explicativo. Pero vamos directamente a las hormonas. Tenemos que saber qué son las hormonas. ¿Qué son las hormonas? Pregunta que ustedes deben saber contestar por muchos motivos, fundamentalmente por el motivo que le dije recién, de que pueden tranquilamente con la observación darse cuenta de que algo no funciona. En los ojos, en la piel del niño, del adulto también, no se crean. En el comportamiento, en su estado de ánimo, en la dificultad que puede tener para caminar, para hablar. Darse cuenta de que algo no anda bien. Entonces ahí tenemos que enfocarnos primero a tratar de ver si no tiene alguna lesión en el sistema endocrino. ¿Qué son las hormonas? Pregunta. Acá está la contestación. Son sustancias químicas que controlan numerosas funciones. Actúan como mensajeros como un mensaje, para coordinar todas las funciones. La mayoría son proteínas que consisten en cadenas de aminoácidos. Por eso las hormonas, como son casi todas proteínas, no se pueden dar por vía oral. Ustedes ven el caso de la insulina. Una persona que necesita insulina porque tiene una diabetes de tipo 1, no puede tomar comprimidos de insulina, tiene que hacerse la insulina inyectable. ¿Por qué? Y porque ninguna hormona pasa al estómago, porque el estómago las disuelve. Entonces, no pueden funcionar. O sea que cualquier hormona, todas las hormonas hoy se dan inyectables. ¿Por qué? Porque si no el estómago las disuelve, las desactiva antes. Ustedes me van a preguntar, porque alguien me preguntó, ¿y cómo, doctor, si yo tengo mi abuela o mi tía o mi hermano que toma tiroides y la toma por vía oral? Claro, perfecto. No está tomando la hormona, está tomando metabolitos de la hormona. La hormona es tiroxina. Y no se puede tomar tiroxina. Lo que toma son T3 y T4. Son variables que después se forman en tiroxina. En ese caso sí. Como muchas hormonas sexuales que a través de formas de metabolitos se pueden dar como tratamiento hormonal. Bien. Algunas son esteroides, es decir, sustancias grasas producidas por base de colesterol. Estas son las hormonas. Famosas hormonas que si no tuviéramos no podríamos vivir. Así de sencillo. Si tuviéramos que sintetizar cuáles son las funciones del sistema endocrino, es decir, cuáles son las funciones de las hormonas.
regular, controlar las actividades de los órganos, el crecimiento y el desarrollo, la reproducción, las características sexuales. Fíjense esto qué importante que es. Recuerden este caso que salió ahora hace poquito de esta niñita de 12 años, de las gemelas que se tiraron en un balcón, porque le hacían bullying en Barcelona. Y una de ellas tenía todas las características sexuales masculinas. Sí, las características primarias, sus órganos genitales eran de varón, pero todo el desarrollo de todo su aparato psicológico eran con características sexuales femeninas. Por eso es muy importante las hormonas en este caso y en todos los casos donde haya una, no vamos a decir alteración porque no hay ninguna alteración, simplemente un desarrollo de características sexuales secundarias diferentes. ¿Qué más hacen? Uso y almacenamiento de la energía, niveles en la sangre de líquidos, sal y azúcar. Ustedes fíjense en este cuadro la enorme importancia que tienen las hormonas en todas las edades de la vida. Siempre hacemos una cierta centralización en el niño. ¿Por qué? Y porque es el comienzo, es el origen, después de la persona que va a ser un adolescente, un joven, un adulto, un anciano. Pero ¿por dónde empieza? Siendo un niño. Y generalmente es el inicio de un desarrollo que debería ser armónico para tratar de evitar problemas mayores. La hipófisis, ahí la vemos nuevamente, es considerada la glándula maestra del sistema endocrino porque a partir de ahí funcionan todas las demás. Pero nunca se olviden que ¿quién manda la hipófisis? El hipotálamo. Bien, dicho esto, la hipófisis se encuentra ubicada en la base del cráneo, la base del cerebro, y tiene el tamaño de un poroto. Ahí está la imagen para que vean la proporción del tamaño de la hipófisis en relación al tamaño de todo el encéfalo. Y estas son las glándulas hipófisis, obviamente, que están sacadas de un paciente fallecido, para que ustedes la vean en vivo y en directo cómo es una glándula hipófisis, que de esta depende el funcionamiento de todas las demás glándulas. Yo les puedo pedir a ustedes que se acuerden de memoria todas las hormonas, y yo digo que en principio no. Pero en la medida que pasa el tiempo, se lo van a aprender sin querer. Porque cuando a un paciente les toque que tenga un hipotiroidismo, un hipertiroidismo, una diabetes, un enanismo o baja talla, en la medida que vayan apareciendo enfermedades, y van a ir conociéndolas, así que por lo menos léanla y sepan que cuáles son las hormonas que fabrica la hipófisis. ¿Cuáles son? La hormona de crecimiento, o STH, que significa somatotrofina hipofisiaria, la prolactina, o PH, que estimula la producción de leche materna, la oxitocina, encargada de contraer el útero durante el parto y estimula la producción de la leche materna, la hormona estimulante de la tiroides, que estimula a la glándula tiroides, la hormona folículo estimulante, que estimula a los ovarios y a los testículos, la hormona luteinizante, que estimula a los ovarios y a los testículos también, la hormona estimulante de los melanocitos, encargado de la pigmentación de la piel. Una persona tiene distintos tintes, distintas coloración en la piel de acuerdo a los melanocitos, que son las células que tienen la melanina que nos da el color. Ahora en la época de verano, todos hemos tomado algún rayito de sol, entonces andamos todos más tostados. Quiere decir que hay más melanina dispersa por el organismo. La hormona antidiurética aumenta la absorción de agua en la sangre
por los riñones, quiere decir que evita la deshidratación. ¿Mm? La hormona adrenocorticotropina, que es la que estimula las glándulas suprarrenales, y esta hormona, la ACTH, es la que fundamentalmente yo quiero que ustedes se acuerden, todas se van a acordar, porque por más que parezca mucho, nadie le va a tomar un examen si no saben esto, no pasa por ahí, así que quieren ser recontra tranquila. Pero que la van a ir aprendiendo con el tiempo, no tengo la más mínima duda. Pero esta, la hormona adrenocorticotropina, es muy importante porque es la que interviene en el mecanismo del estrés. Y de eso sí vamos a hablar. Entonces, como vamos a hablar mucho del estrés y de los trastornos de ansiedad, que se ven muy frecuentes en el desarrollo, y es parte importante de la estimulación, la importancia de esta hormona, la hormona ACTH, adrenocorticotropina, adrenocorticotrópica, que es la que fabrican las glándulas suprarrenales. Aquí tenemos una imagen de una persona que tiene una enfermedad. Nosotros no lo vamos a ver, pero quiero que vean qué pasa con esta persona. Ustedes ven que tiene como un agrandamiento de la fascia, de los dedos, se agranda, una acromegalia. Acá hay un exceso de hormona de crecimiento. Entonces, como hay un exceso de crecimiento de los huesos, aquí tenemos la imagen de esta persona que obviamente tiene esta enfermedad. Ahí tenemos a un niñito que no se desarrolla normalmente, entonces tenemos un enanismo. Si esa falta de crecimiento es por falta de la hormona, en la hipófisis, acá tenemos la hipófisis. Si el crecimiento no se produce porque acá hay simplemente dando la hormona como tratamiento se soluciona el problema. De hecho, que eso se hace con un diagnóstico a través de un análisis de sangre donde se hace el dosaje de la cantidad de hormona que tiene el sangre y en tal caso podemos tratarlo. En otro caso, ojo, puede tratarse de una enfermedad de la glándula, un tumor, una infección, un proceso inflamatorio, no sé, hay que estudiarlo. ¿Qué parámetro uso? Y la falta de desarrollo, la falta de crecimiento sobre todo. Esta es otra clase de enanismo. Este es un enano acondroplásico que se llama, que es el típico enano de circo. Esta es una persona totalmente normal, lo único que tiene un deterioro en la hormona de crecimiento que nunca la va a fabricar, porque esta cuestión es una cuestión genética. Es decir, hay cromosomas que determinan que esta persona no va a crecer a lo alto. Sí a lo ancho, porque ustedes fíjense cómo el crecimiento de los huesos hacen de que tengan las características donde nosotros veamos a este enanismo casi igual en todos los casos. Pero es un caso totalmente distinto. Lo vamos a dejar de lado porque es una patología. Veamos el circuito de la lactancia. La glándula hipófisis es fundamental para alimentar con leche materna al bebé. Y fíjense la parte importante que juega el hipotálamo, la parte emocional de la mamá. Como muchas veces la mamá que interiormente no tiene deseos de amamantar a su hijo y no va a producir leche. ¿Por qué? Porque los estímulos de los factores de liberación son los que estimulan a la hipófisis para que fabrique las hormonas que van a favorecer la lactancia. Y ahí es que nosotros podemos tranquilamente decir, esta persona no va a amamantar a su bebé porque interiormente no tiene deseos de producir leche. Y tenemos que decirlo, porque eso sí vale decirlo más en estimuladoras de lujo, que no hay un alimento mejor que la lactancia materna.
Y hasta los 2 años, inclusive hasta los 5 años, se decía mucho antes. Pero no hay un alimento que supere, no hay una leche maternizada, no hay nada que supere en calidad a la leche materna. Por lo tanto, la estimulación de la lactancia tiene que ser universal, integral. Inclusive la educación preparto de la mamá, ya sabiendo, estimulando su relación con el bebé y la lactancia. Que ya eso supone un primer paso en el crecimiento y desarrollo del niño. Tal es así que hoy, por ejemplo, ya no se corta más el cordón umbilical hasta tanto primero el niño no succione el pezón de la mamá. Cuando el niño toma el pezón de la mamá, recién ahí se corta el cordón umbilical. O sea que pareciera ser un hecho de perogrullo, pero es de suma importancia para que tenga después, obviamente, buena producción de leche. Aquí está. Cuando el niño succiona, se envía un mensaje al cerebro. ¿A dónde? Al hipotálamo. El hipotálamo entonces descarga esos factores de liberación que van a la hipófisis y de la hipófisis van a la glándula mamaria. Y la glándula mamaria va a producir leche, principal sustento alimentario del bebé hasta los 2 años de edad. Esto lo pongo como ilustración, porque esto, si no se acuerdan lo mismo, y lo pongo porque nuestro primer premio Nobel de Medicina, el doctor Bernard Hussein, fue el que descubrió la hormona antidiurética y el que descubrió la hormona de crecimiento. Por eso ganó el premio Nobel de Medicina. Bernard Hussein, médico argentino, profesor titular de la Cátedra de Fisiología de la Universidad de Buenos Aires, descubrió estas hormonas. La antidiurética, que el nombre lo dice, antidiurética, ¿qué sería? Para evitar que la persona se deshidrate, que pierda líquido, que pierda agua. Para eso sirve la hormona antidiurética. Es fundamental en pacientes, obviamente, que tienen pérdidas de líquido y para tratar de evitar la deshidratación. Pero esto es a título ilustrativo, es simplemente un homenaje a nuestro gran profesor. Esto es la función de cada hormona, como todo, como siempre le digo, después si tienen tiempo, lo leen, no es tan importante, pero por lo menos tienen idea de lo que pasa de la función de cada hormona. Otra vez, insisto con el hipotálamo. Hay características sexuales que dependen del hipotálamo. Por eso yo digo y repito y voy a seguir insistiendo. Somos seres emocionales. Los que van a controlar, los que van a establecer nuestra conducta, nuestro comportamiento, va a ser el hipotálamo, nuestras emociones. Por eso, la cantidad de factores de liberación que vayan a actuar en la hipófisis van a determinar la producción de las hormonas sexuales. ¿Cuáles son las hormonas sexuales que nosotros nombramos? Nombramos 2. La folículo estimulante y la luteinizante. La hormona folículo estimulante y luteinizante. Son las hormonas sexuales que van a actuar sobre el testículo en el varón y sobre el ovario en la mujer. Y esto tiene mucho que ver y podemos entender ahora esta cuestión de que las personas nacen con características sexuales primarias, es decir, con órganos genitales masculinos o femeninos, pero en su relación, en su crecimiento y desarrollo, tienen características secundarias distintas. El masculino femenina y el femenino masculina. Y bueno, ¿y está mal? No, no está mal, porque esto, como es una cuestión de hormonas sexuales, que son lo que determinan nuestras características sexuales, nos olvidamos permanentemente y para toda la vida de que es una perversión, es mala educación, es un degeneramiento, absolutamente erróneo, absolutamente erróneo. Porque nuestras características sexuales primarias son los órganos sexuales.
Y la secundaria somos, lo que representamos ser. Y nunca podemos torcer esta situación. Hay una canción de Rubén Blades que dice, palo que nace doblado jamás uno endereza. Por supuesto que es una frase de una canción. No tratemos de cambiar el sexo con educación. El sexo es único y es lo que el paciente, la persona humana, siente y encuentra placer. Si el placer lo encuentra en el perfil masculino, será un masculino. Si el perfil del placer lo encuentra en el perfil femenino, será femenino. Y esto no termina acá, es por supuesto mucho más profundo. Quizás lo conversemos más adelante, lo conversan con Blanca, y van a aparecer casos, y van a aparecer preguntas, y para eso estamos. Todo lo que quieran preguntar, lo pueden preguntar en clase, por fuera de clase, como quieran. Pero no se queden con la espina. Pregunten. Bien, estos son todos los procesos de ovulación y demás. Como los tengo en la diapositiva, los paso, pero como esto ya lo vieron en la escuela, inclusive lo dejo pasar. No voy a dejar pasar esta diapositiva. La adrenocorticotrofina. Acuérdense que yo les nombré la ACTH. Esta es la hormona del estrés. El estrés es una situación normal. Nosotros tenemos estrés y lo que nos mantiene vigiles, nos mantiene alerta, gracias al estrés. Por suerte tenemos estrés. Está tan mal utilizada la palabra estrés que da la sensación de que una persona con estrés está nerviosa. No. Una persona con estrés está como estamos todos nosotros en este momento. Yo dando clases y ustedes tomando clases. Estamos alerta, estamos atentos, estamos poniendo nuestro esfuerzo mental, nuestra energía para tratar de aprender. Eso es estrés normal. ¿Cuánto podemos estar? Hay un tiempo, porque no se puede vivir permanentemente en estado de alerta. Precisamente, ¿a dónde vienen los problemas? Cuando estos estados de alerta se prolongan. Eso sí que es la alteración del estrés, llamado distrés o estrés prolongado, o como ustedes le quieran llamar. Ya vamos a hablar de eso, pero no se olviden la ACTH, la adenocorticotrofina, que es la hormona que fabrica la glándula suprarrenal, que se activa para que nosotros tengamos estrés, para que nosotros tengamos defensa contra todo. Defensa, en este caso, tenemos una responsabilidad. Al cumplirla es un mecanismo de defensa. Yo tengo que cumplir con mis horarios, con mis obligaciones, con mis responsabilidades, con mi familia, conmigo mismo, que es más importante que nada. Eso supone un estado de estrés. Perfecto. Cuando ese estado de estrés se prolonga, se altera, y es cuando vienen las enfermedades. Sistema nervioso. Dijimos hipotálamo, actúa sobre la hipófisis va a fabricar todas las hormonas que vimos, pero nosotros hicimos hincapié en la CTH, la adenocorticotrofina hipofisiaria, que va a actuar sobre las glándulas suprarrenales, y a su vez estas glándulas suprarrenales van a fabricar las hormonas que nos van a dar a nosotros la energía para reponernos ante cualquier situación. Esa energía que yo no puedo comprar en YPF, en Action, en Shell, yo no puedo comprar energía, no hay pastillita, no hay nada. Esa energía es energía humana. Esa energía la fabrico yo y nadie más. Por eso, cada vez que hay un problema, mediano, grande, chico, como sea, los que saben dicen, primero mira para adentro. ¿Qué quiere decir? Primero mirate a vos mismo, a ver qué te pasa, cómo estás, y después empezar a buscar los problemas afuera. Pero primero, asegúrate que no haya un problema adentro.
¿Cuál es el problema que puede haber adentro? Justamente, conflictos no resueltos. ¿Y quién es encargado de resolver mis conflictos? Este proceso, las hormonas de la suprarrenal, son encargadas de fabricar la energía para reponerte ante situaciones difíciles, extrañas. Bien, las hormonas del riñón, vamos a seguir un poquito de largo. La tiroides sí, vamos a hablar un poquitito. La glándula tiroides, como ustedes ven, está localizada en el cuello. Esa hormona, esa glándula localizada en el cuello, la tiroides, va a funcionar gracias a la acción de quién. Volvemos otra vez, el hipotálamo, que le va a mandar la orden a la hipófisis. Esa hipófisis va a fabricar una hormona que se llama tirotrofina hipofisiaria, que es la que va a actuar sobre la glándula tiroides. Y esa glándula tiroides va a fabricar la hormona que nos va a permitir a nosotros un montón de funciones. El aprendizaje, la inteligencia, el comportamiento, el apetito, el tamaño de nuestro cuerpo, la obesidad, la delgadez, la producción de energía a través del metabolismo. Interminable la cantidad de funciones. Inclusive en el niño, si hay una disminución en la producción de hormona tiroidea, el niño tiene trastornos en el desarrollo. Es un niño con retardo mental. El hipotiroidismo es uno de los clásicos que no puede dejarse pasar. ¿Por qué? Porque el hipotiroidismo tiene tratamiento. Entonces es una burrada dejar pasar un hipotiroidismo por no diagnosticarlo, porque tenemos un niño sin tratamiento que va a ser un retardado mental por no haberle hecho el diagnóstico. Hay una ley que se cumple y se debe cumplir, que es hacerle un análisis al recién nacido para ver cómo está de su tiroides. Se hace una pinchadita en el talón del niño, se saca una gotita de sangre y se analiza. Eso por ley se debe hacer. En algunos casos no se hace. Y ahí sonamos. Porque después el niño, cuando nos damos cuenta que es un retardo, tiene un retardo mental, ya tiene 3, 4, 5 años, y ahí ya sí que es complicada la cosa. Y si en la medida que más crece, más retardo mental tiene. Así que tengan presente la cantidad de hormona tiroidea que es fundamental en el desarrollo del niño. Aquí tenemos la hipófisis, la tirotrofina hipofisiaria que actúa sobre la tiroides, y la tiroides que fabrica la tiroxina, que es la hormona que nos permite a nosotros todas estas funciones que estamos hablando. Esto dejamos porque es una explicación clínica, así que lo vamos a dejar de lado, pero vamos a ver cuáles son las características de un hipertiroidismo y de un hipotiroidismo. Esto es bueno saberlo, porque son características que están a la vista. Acá no necesitamos ningún aparato, nada. Vamos a ver primero el hipertiroidismo. ¿Cómo se presenta el hipertiroidismo? Problemas en el cabello, aumenta la transpiración, suda, aumenta el tamaño del hígado, el niño tiene náuseas, vómitos, habitualmente diarrea, temblor en las manos, tiemblan las manitos, producción excesiva de hormonas tiroideas, ojos saltones, fíjense los ojitos, bocio, es decir, el cuello agrandado de tamaño, ritmo cardíaco anormal, aumento del apetito, bajón de la libido, amenorrea en las niñas no aparece la menstruación, irritabilidad, hiperactividad,
aumenta el azúcar en la sangre, intolerancia al calor. Todas las características de un hipertiroidismo. Acá no hace falta llevarlo al médico al niño. La observación, sabiendo cuáles son las características, sí, obviamente que lo voy a llevar al médico, pero porque vi algo que no estaba normal en el niño. Y me doy cuenta yo, antes que el médico, por supuesto, o la mamá. En cambio, el hipotiroidismo tiene características distintas. Adelgazamiento y pérdida de cabello, cara hinchada, piel gruesa, estreñimiento, frío e hinchazón en las manos, al revés, pérdida de pelo en las cejas, también tiene el cuello agrandado, porque les agranda la glándula tiroides, ritmo cardíaco lento, problemas serios de fertilidad y de la menstruación, un síndrome de túnel carpiano que es una retracción, por eso la manito tiende a retraerse, a desarrollarse cerrada, es característica de aumento de peso, problemas en la memoria, intolerancia al frío y cansancio. Ese es hipotiroidismo. Veamos algunas fotos. Bueno, estas son las características, las dejamos de lado porque no teníamos más. Aquí vemos un hipertiroidismo en una persona, en una mujer mayor, y un hipotiroidismo. Bueno, las características son diferentes. Veamos en el niño, un niño con hipertiroidismo tiene los ojitos de esta manera, normal. El niño no tiene absolutamente nada, ni siente nada, simplemente tiene esta alteración, que nosotros a la simple vista lo podemos ver. Este niño tiene un hipertiroidismo. El examen de la glándula tiroides es un examen de rutina. Inclusive hoy con las cámaras gamma y con los ecodoppler se puede hacer diagnóstico precoz. Antes era un poquito más difícil, pero hoy ya es imperdonable que esto pase de largo. Insisto, ¿ustedes tienen que saber todo esto? Seguramente no, pero tienen que haberlo escuchado, sí, y haberlo leído también. Seguramente van a tener que hacer desarrollo de estimulación en algún niño con algún trastorno endocrino. Seguro. Ojalá consiguen trabajo más rápido, si saben. Porque esto está para los que saben. Los que no saben tendrán que aprender. Y la glándula paratiroides es una glándula que se encuentra atrás de la tiroides, que habitualmente no se le da mucha importancia, pero sí tiene importancia, sobre todo en la persona mayor. ¿Por qué? Porque por no tenerla en cuenta, esta paratiroides se encarga del metabolismo del calcio. Y el calcio es el mineral por excelencia de los huesos. De manera que si falta calcio, los huesos se debilitan y se pueden fracturar en forma espontánea. Y a lo cual es mucho más fácil decir que tiene una osteoporosis. Seguro que sí, pero ojo, no todo es osteoporosis. Porque si tiene una insuficiencia de paratiroides, puede tener esto, huesos muy frágiles por falta de calcio, inclusive hasta tener una fractura espontánea. Más de una vez hemos escuchado, sí, Juanita de la otra cuadra se cayó y se fracturó, pero se cayó despacito, no se golpeó nada y se fracturó lo mismo. ¿Cómo se fracturó? Porque tiene los huesos muy débiles, seguramente no ha tenido la suficiente cantidad de calcio para fortalecerlo. Y eso con un análisis, eso se soluciona. Por eso hay que tenerlo en cuenta nada más. La paratiroides es una glándula que está detrás de la glándula tiroides. El timo. El timo es una glándula de producción de secreción interna fundamental y ahora con que salimos de la pandemia, pandemonium, diría Fabri, un gran amigo, un médico jefe, pandemonium, no pandemia, necesitamos mucho de los linfocitos T. Los linfocitos T son unos tipos de glóbulos blancos que forman anticuerpos. Las vacunas, que todas fueron efectivas, gracias a Dios y a la investigación, las vacunas pudieron derrotar a la pandemia. No del todo, porque todavía no podemos cantar victoria porque puede aparecer otra. Hay que ver qué pasa dentro de 9 meses.
Pero por ahora el que está vacunado corre con ventaja y el que no está vacunado no. Así que el que no está vacunado sepa que se tiene que vacunar y estar al día, porque si no, no fabrican los linfocitos T, que son los que lo están protegiendo contra la enfermedad. En definitiva, entonces, ¿qué hace el timo? Fabrica linfocitos T, T de timo. ¿Y qué hacen los linfocitos T? Y son glóbulos blancos que combaten las infecciones y destruyen las células anormales. En este caso, la célula anormal era el virus del COVID. Y bueno, el timo fabricó linfocitos T y los que no pudo fabricar el timo se fabricaron gracias a las vacunas, que pudieron proveer de linfocitos T a los organismos para luchar contra esa infección. Por eso, el timo está ubicado por detrás del corazón, entre los dos pulmones. Ahí está el timo. Podría hablar un rato más porque me encanta, pero bueno, podemos parar ahí. Seguimos. Seguimos nada. Terminamos. Terminamos. Entonces, en definitiva, un repasito rápido. Primero quiero saber si tienen alguna pregunta para hacer. ¿Alguna pregunta para hacer? No, yo nada. Nada, muy interesante la charla. ¿Verdad que por estar tan callado se me paró el altavoz? Ahora sí pueden hablar, a ver. No, yo no tengo ninguna pregunta para hacer. Está interesante la charla. Bueno, en definitiva, yo quiero que se acuerden muy poquito, porque ustedes ven que, insisto, una especialidad médica no se puede dar en una hora. Pero ustedes alguna vez han escuchado el nombre, por lo menos, de las hormonas. ¿Y qué importancia tienen las hormonas? Y si nosotros tuviéramos cualquier hormona que no funcionara bien, seguro que tenemos una enfermedad. Fíjense, la diabetes, por ejemplo, una enfermedad súper frecuente, es una de las enfermedades crónicas más frecuentes, es una enfermedad hormonal. ¿Por qué? Porque hay una alteración en el metabolismo de la glucosa. ¿Y quién regula el metabolismo de la glucosa? Una hormona. ¿Qué hormona? La insulina. Es una hormona que fabrica el páncreas. Después todas las hormonas de la hipófisis. Desde arriba hacia abajo, recuerden siempre. Tiroides, timo, páncreas, glándulas suprarrenales y las glándulas sexuales, testículo y ovario. No es tan difícil. Yo creo que es fácil, pero de eso no tienen que saber. Cuando aumentan o disminuyen, cualquiera sea la hormona, es resultado un trastorno endocrino. ¿Y qué hacemos? Diagnóstico y tratamiento. Todas las enfermedades endócrinas tienen tratamiento. No digo que tengan cura, no digo eso. Tienen tratamiento. La diabetes, por ejemplo, volvemos a la diabetes, es una enfermedad que el paciente se puede morir a los 90 años porque se le cayó un piano en la cabeza y puede vivir. Se hacen las cosas bien, se hace el tratamiento bien. Sí, Lo que no se va a curar nunca. ¿Ah? Un paciente con hipotiroidismo no se va a curar nunca, pero puede llegar a vivir, no sé, 90 años, 100 años, sin problema. Pero, ¿por qué? Pues sí, con tratamiento, cuidado y toda la historia. Bueno, la idea es hacer un pequeño partidito de esto, de las dos clases de nervioso y endocrino, con preguntas así grandes como la que escucharon en mi clase. Aquí ya tienen el material de estudio. Lo finito, lo que sí. yo pasé de largo, si lo quieren leer, lo leen, y mal no le van a venir. Pero yo de lo que pasé de largo no pregunto nada. Yo pregunto de lo que hablé. Y me acuerdo bien todavía de lo que hablo. Cuando sea más viejo, por ahí me voy a olvidar. Pero ahora no.
Bueno, chicas, gracias por el aguante. Bueno, Nos vemos pronto. Recuerden, el 4 de marzo, ya se lo va a recordar Blanca, empiezan con el grupo bueno, social, ¿eh? Obviamente, reitero, los temas que ya vieron no lo van a ver de nuevo. O sea, vamos a ver cómo lo incorporamos, cómo manejamos la situación. ¿Ok? bueno. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿El parcial cómo lo hacemos? ¿Lo mandan en Word y nosotros se lo pasamos por correo o en el WhatsApp, Blanca? Múltiple choice. Les mandan las preguntas con una pregunta y 5 respuestas o 4 respuestas. Ustedes tienen que señalar cuál es la correcta. Lo hacen y se lo envían a Blanca de un día Bien. para otro, por ejemplo. No más, porque si no, no tiene sentido. Se pueden copiar, pero el múltiple choice no se puede copiar porque es pensar y poner la correcta. Y si leen para Exacto. mejor, están estudiando. Sí, sí. Pero no se puede dar más de un día, me refiero, porque si no se retarda mucho de gusto. Múltiple choice es Claro. fácil de hacer. Y si, insisto, si alguien lee para poder contestar lo correcto, mejor está estudiando. ¿Qué más quiero? Yo quiero que estudien. Sí, sí. Bueno, chicas, gracias Tal por cual. la parte, Buen fin de semana. Bueno, gracias, doctor. Muchas gracias. Igualmente. Chao, doctor. Gracias, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Besito.